Para mí es un enorme honor estar con todos ustedes porque creo que es precisamente en el contacto que tenemos con la población en el que vamos enriqueciendo este proyecto y vamos tratando de que nos lo apropiemos todos. Más que describir, que me parece que ya la maestra Marta hizo una descripción si bien general pero puntual del documento, yo quisiera hacer algunas consideraciones que me parece que son las que tocan a la gente, ¿no? Como decía el maestro Pedro, bueno, sí, yo soy ya un viejo maestro, pero no un maestro viejo, digo siempre, ya con 50 años en el magisterio y más o menos unos 43 formando maestros. Así es que, pues yo creo que ya llevo algún tiempo ya de experiencia en este terreno. Y yo siempre en este caso preguntaría, bueno, ¿por qué la gente que no está ocupada de enseñar a los niños o trabajando directamente en la educación tiene que involucrarse en la educación misma? Y yo creo que esa es una pregunta que nos atañe a todos. Miren, vivimos ya una época, y lo voy a tratar de describir a través de algunas imágenes de una caricatura que hizo un señor argentino, Quino, donde está un papá con un niño pequeñito y le está enseñando un teléfono celular y le dice, esto es la comunicación. Luego le enseña la televisión donde está bailando ahí de estos programas de Televisa y le dice, esta es la cultura, ¿sí? Le enseña, entre otras, le enseña la basura y le dice, estos son los ideales que hay que seguir. Le enseña un espejo y le dice, estos son los valores humanos que hay que cultivar, el yo. Y le enseña un billete y le dice, este es el Dios, ¿sí? Y en un cuadro final dice, hay que irle enseñando al niño para que sepa cómo es esto hoy en día, ¿no? O sea, a mí me parece que esa caricatura muestra claramente cuáles son los ideales de un sistema que quiere formar a nuestros niños, a los futuros jóvenes y a las futuras generaciones en los ideales de lo que hoy prevalece en el mercado, es decir, el egoísmo, el pasar por encima de todos y eso es la educación que se pretende. Y no en balde, el gobierno y la educación hoy están en manos de un señor que ni siquiera se acuerda de 2 o 3 libros y de otro que dice leer, ¿no? Pero además, algo que yo dije recientemente es que ellos dan cuenta de algo que se denomina, que algunos teóricos denominan el fundamentalismo político, porque no hace mucho el sargento Nuño dijo que la reforma educativa y con ella ahora su nuevo modelo educativo son el proyecto de nación. Decir que eso es el proyecto de nación es muy grave, porque la nación se integra con todos nosotros, y decir que la reforma educativa es el proyecto de nación significaría que todos nosotros hemos participado en su diseño, y por supuesto que no es así. Pero al hacerlo así, ellos se otorgan el derecho a imponerse por todos los medios, ya sea por medio de la televisión, gastando todo el dinero e inclusive reprimiendo a la gente. Entonces, frente a ese nuevo modelo que no tiene nada de nuevo y que además ya, como dijo alguien, está en la lógica de primero pavimentamos y después metemos el drenaje, que es lo que pasó, primero impusieron una reforma laboral y le llamaron reforma educativa, carente de contenido pedagógico, y ahora quieren hacer aparecer el nuevo modelo educativo como el sustento pedagógico.
Y por supuesto que solo aquella gente, ama de casa, etcétera, que no esté en una posición crítica, pues a lo mejor se lo cree. Todos los demás no lo creemos. La gente sabe que detrás de eso hay demagogia pura y solamente una forma para ir justificando algo muy grave. Ir cada vez minando más los principios sobre los que se erigió nuestra educación desde 1910 para acá. Es decir, una educación pública, una educación gratuita, una educación popular. Y hoy sabemos que detrás de esta reforma y de todas las reformas está fundamentalmente la privatización de la educación y de todos los servicios. Entonces, con eso que se denomina el nuevo modelo, el magisterio en todo su conjunto, una muy buena parte de él agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, desde hace más de 30 años, como bien dijo la maestra Marta, ha venido organizándose para mantener una lucha por la dignidad de la educación, por la dignidad del magisterio, la dignidad del pueblo mexicano, y en esa lucha ha puesto en práctica distintas alternativas en la educación que no corresponden a las del gobierno. Y en esta larga experiencia, hoy, y cuando digo hoy me estoy refiriendo de un tiempo para acá, la coordinadora ha venido juntando todas esas experiencias para constituirlas en este documento que, como bien decía el maestro Pedro, no es un modelo, porque un modelo, digamos que un modelo es un tipo, un prototipo o algo que se hace y que puede funcionar en todas partes. Esas son las características de un modelo. O sea, cuando yo pongo un modelo es porque ese modelo va a funcionar hoy y mañana y lo mismo en un lado que en otro. Y por supuesto que lo más variable que hay en nuestro país, como en cualquier otro país, pues es precisamente toda la situación educativa, las características de los niños. Es decir, no es lo mismo, no vive las mismas condiciones el niño rarámuri de Chihuahua que el niño tzotzil de Chiapas o los niños de Veracruz o de Guerrero. Entonces no podemos imponer un modelo pensando que todos los niños aprenden de la misma manera y bajo las mismas condiciones. Por eso es que entonces la coordinadora, como bien decía Pedro, lo que dice no, lo que tenemos que hacer es un proyecto, una propuesta de proyecto, no un modelo. Pero además, como es un documento que se nutre de todas las experiencias, pero que además también está siendo discutido, entonces es que se llama bases. No es una propuesta acabada 100%, sino tiene dos características. Una, se está discutiendo a lo largo y ancho de todo el país, y dos, tampoco se pretende que sea un modelo único y para siempre en todos los lugares. Y eso le da características fundamentales al documento. Ya Marta habló de los principios que rigen lo que pensamos que es una educación democrática, una educación alternativa. También ya se habló de las dimensiones, etcétera. Entonces, en ese sentido, y además del sentido que se le da a cada uno de los aspectos de la educación, cómo se piensa que se debe enseñar y aprender el español, las matemáticas, las ciencias naturales. En todo eso se expresa y se pone de relieve en este documento las ideas alternativas. También se piensa en una forma de evaluación distinta. Ya en una conferencia
el compañero. Quisiera decir que en este documento obviamente está la experiencia de los cientos de miles de maestros de toda la República, y algunos compañeros académicos lo que hemos hecho es contribuir, como bien decía el maestro Pedro, la maestra Marta, a sistematizar toda esta información, todas estas propuestas para darle cuerpo como un documento. En este documento, como bien decía, han participado compañeros muy prestigiados como, quizá omita alguno y me perdonan en ese sentido, pero como el maestro Manuel Pérez Rocha, el maestro Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la investigadora Antonia Candela, del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAP, Hugo Casanova de la UNAM, Tatiana Col de la UPN, César Navarro del Instituto Mora, la misma maestra Marta de Jesús, Enrique Ávila de la Normal Superior, el maestro Luis Bello de la Escuela Normal Veracruzana, y bueno, la maestra Marta, un servidor, Elsie Rockwell, investigadora también del DIE, en fin, un número importante de compañeros académicos que por ahí dicen, no, pues les han de pagar un dineral. No, lo hacemos totalmente gratuito porque sabemos que estamos contribuyendo a una causa noble en beneficio del pueblo. Y entonces, invitándolos como maestros o como padres de familia, como colonos, a que conozcan la propuesta, porque en la medida en la que conociendo la propuesta tendrán elementos para saber qué se puede pedir o cómo se puede intervenir, entonces tendrán perspectivas para hacer propuestas en la escuela de sus hijos, de sus sobrinos, de nuestras escuelas para los maestros. Esa es la importancia. Si nosotros conocemos, por ejemplo, aquí hay toda una propuesta que se denomina la evaluación que tenemos, la evaluación que queremos. Es decir, en esa parte lo que se dice es, esta es la evaluación que nos impone la Secretaría de Educación Pública, pero no es la que se necesita. La que queremos es una evaluación distinta. Es decir, tenemos una evaluación que sirve, uno, para calificar, para estratificar, para premiar, para castigar, para expulsar, pero no es una evaluación que sirva para mejorar, no es una evaluación que sirva para dialogar. Ya Hugo Aboites decía en una conferencia que en una experiencia en una escuela llegaron con unos niños y les dijeron, a ver, resuelvan este problema, niños indígenas. Y cuando recibieron el problema, todos los niños se pararon de su lugar y se fueron al fondo del salón, hicieron ruedita. Y los señores de la SEP dijeron, oiga, no, ¿qué es eso? Y los niños dijeron, es que así en nuestra comunidad se resuelven los problemas, juntándonos y dialogando cómo los vamos a resolver. Aquí no, aquí se trata de hacer maquinitas. Hace no mucho, una colega de Finlandia que vino a hacer estudios a la UNAM, llegó asombrada después de hacer un examen y le dijeron, ¿por qué vienes así? Y dice, es que no es posible, vengo de hacer un examen donde lo único que hice fue llenar bolitas, cuando a mí en mi país, desde pequeña, me han enseñado a que los exámenes los hago escribiendo, haciendo ensayos. Claro, si desde niños enseñamos a que el niño argumente, a que el niño escriba, a que el niño organice su pensamiento, va a ser un niño que no se va a dejar cuando sea grande. Bueno, desde niño ya no se deja. Entonces, lo que le interesa al gobierno no es tener gente crítica, es gente
que llene bolitas nada más y ya. Entonces, esa es una parte que aborda, ¿sí? Como muchas otras, y quisiera terminar mi participación dándole lectura a la parte final de este documento que cierra el mismo con la pregunta: ¿educación para qué? Es breve, no los voy a cansar mucho. Dice: ¿educación para qué? Para lograr la emancipación de los individuos de la alienación a la que están sometidos, para lograr la emancipación de la sociedad de la explotación y la miseria que padecen, en la que el trabajo es un instrumento de la esclavitud asalariada y el individuo se despersonifica al aceptar una imagen consumista, al creer que vale por lo que posee y donde asume el culto a lo extranjero. La violencia, la drogadicción, el embarazo de menores, los altos índices de ansiedad, estrés y depresión son consecuencias de la alienación. A través de este proceso de acumulación y concentración de la riqueza, se profundiza la desigualdad y el malestar social, siendo fundamental el papel de la educación en contribuir en la transformación social a través de la formación de la conciencia, llevando a cabo actividades que cuestionen el sistema económico y político y a su vez se respeten los derechos humanos, los recursos naturales, el territorio, se promuevan las formas alternativas de producción y de economía solidaria, de una nutrición y vida saludable. Se trata de educar a la comunidad contra las formas de alienación y sumisión. Como lo expresaba Paulo Freire, no tenemos derecho a realizar un trabajo educativo sin plantearnos un determinado fin político. Y el fin político, en términos educativos, significa educar por y para la liberación. ¿Para qué educar? Para la constitución de sujetos con pensamiento crítico, para que todos en este país podamos acceder a los beneficios del saber, para que todos podamos tener acceso a la justicia, a la salud, a las letras, al conocimiento, a la cultura, a un trabajo digno. Porque a través de la educación podemos conocer el pasado y cómo la sociedad se ha ido transformando de manera dialéctica a través de un proceso histórico social determinado en las que están de manifiesto las contradicciones sociales, para que podamos ejercer nuestra ciudadanía y elegir libremente a nuestros gobernantes, para que nuestra sociedad tenga un mejor presente y para que comience a construir un mejor futuro. Educación para que nuestras comunidades puedan decidir su propio rumbo y para integrar a la sociedad toda en el marco de la ciudadanía global. Educación para que comencemos a construir una verdadera democracia bajo un régimen soberano sustentado en la independencia y autonomía del pueblo mexicano, al decidir sobre nuestro territorio y nuestro propio destino sin la injerencia de ningún país o corporación, por muy poderosa que sea. Esta es la parte con la que cierra este documento y a la que los invitamos a todos para que lo lean y también lo discutamos, porque, como decimos, a diferencia del gobierno, no es un documento que está cerrado, sino precisamente abierto al debate de todos los maestros, de toda la población. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos al maestro Juan Manuel Rendón y pues creo que en esta parte de una educación alternativa nosotros decimos que debe existir el diálogo, que es una educación dialógica con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes, establecemos el diálogo. Entonces les vamos a pedir si tienen algún comentario, alguna pregunta,
adelante, y también les pedimos a los compañeros de la brigada si nos indican cuánto tiempo nos queda. Estamos sobre la hora. Estamos sobre la hora. Adelante, ¿sí? Bueno, dice Paco que adelante, algunas preguntas, algunos comentarios. Simplemente te puedo pedir que me sintetices todo lo que dijiste. Muy bien, entonces que se sintetice. Nosotros decimos, fíjense bien, nada más quiero decirle lo siguiente. Nosotros decimos que la protesta sin propuesta no nos sirve. Somos maestros. Y entonces, 32 años de servicio, 30 años de servicio, el maestro casi 50. Entonces, no sé, maestro Juan Manuel, si quiera. Sí, creo que la petición me parece pertinente. A mí me parece que en esta parte que leí, aunque dice todo lo que dije, yo lo quiero sintetizar en que hoy por hoy tenemos que luchar por una educación que libere a los niños para que sean sujetos críticos, sujetos que construyen su historia y la historia de su país. A eso se refiere educar para emancipar, educar para la liberación, educar para el pensamiento crítico. Yo sostengo en cada una de mis clases que tenemos que promover el pensamiento complejo, el pensamiento crítico, porque en la medida en que lo podamos hacer, estaremos sentando las bases para una concepción distinta del mundo. A eso lo reduzco, y si detrás de eso hay alguna otra cosa, con mucho gusto estamos en la mejor disposición de discutirlo y de dialogarlo. Yo creo que no basta nada más con los niños que les enseñemos a analizar, reflexionar, construir, si estas no van dirigidas a una transformación de su ser y de la sociedad. Lo que necesitamos es que esto sea dialéctico, no se quede como en una situación de simple reproducción, que es lo que quiere el sistema, de mantener a la gente controlada, sometida, dominada, explotada, porque eso es lo que quieren. Culpan mucho a los maestros porque ahora enseñan menos que antes, precisamente porque ahora los contenidos están en los libros, y ¿quiénes hacen los libros? Las autoridades. Y eso hace que se reduzcan completamente lo que tendrían que realmente enseñar los maestros, y tendrían que aprender los niños sin que medie realmente una simulación en la cual el maestro hace como que enseña y los niños hacen como que aprenden. Yo creo que aquí debe de haber una exigencia, un compromiso ético-moral de los maestros para ver cuál es esta realidad que se tiene con los niños y su mundo, porque precisamente si aspiramos a una transformación de la realidad, la escuela juega un papel fundamental de liberación, y creo que no es la única responsabilidad de los maestros a quienes se les ha encomendado y culpado todos los males de esta sociedad. Si hay violencia intrafamiliar, si hay abuso sexual, si hay drogadicción, si hay contaminación ambiental, es culpa del maestro, y esto no lo debemos de permitir, porque se reduce el problema hacia quien está causando estos daños, y estos daños tienen que estar muy claros y precisos y en su justa dimensión, y eso es parte de la conciencia, porque aquí quienes juegan un papel determinante en esta descomposición social, en esta decadencia y lo que yo llamaría neocolonialismo, porque ahora está un arrasamiento de nuestros derechos humanos, de nuestros recursos naturales, y veamos la invasión tan grande que tenemos en nuestro país. Y eso precisamente es lo que de manera irracional está haciendo que se esté dando un abuso de nuestra propia madre naturaleza, de nuestra madre tierra, y eso es lo que tenemos que recobrar, nuestra filosofía ancestral de nuestros antepasados,
que realmente tenían una relación directa con la tierra, con la mente y con el cuerpo. Eso es lo que tenemos que hacer, una educación integral, total, holística, y es precisamente lo que rescata esta propuesta de educación alternativa, que no solamente parte del origen de la Coordinadora Nacional, sino precisamente del origen de nuestros pueblos, de nuestra cultura, a la cual muchos alaban y reconocen como extranjeros, pero que nosotros como mexicanos despreciamos, no conocemos, no sabemos e ignoramos. ¿Qué tenemos que hacer? Es justamente rescatar lo que nos da origen como pueblo y como humanidad. Es la esencia misma de la humanidad integrada con la sociedad en una situación de cosmovisión. Eso es precisamente la filosofía a la que nosotros aspiramos, y que también tenemos que tener conciencia de ese eurocentrismo que tenemos, que es parte del neocolonialismo. Regresemos a nuestros orígenes como pueblo, sin olvidar que somos parte de una totalidad como planeta. Es decir, es importante tomar lo nuestro, pero también es importante ver cuál es el avance, desarrollo, tanto de la ciencia, la tecnología, como de las artes que tenemos como legado de la humanidad. Muy bien. Miren, pues para cerrar, seguimos invitándolos, el material está aquí a disposición. Agradecemos a la maestra Rosario Mondragón, está transmitiendo en vivo esta plática, esta charla, y pues está llegando a muchos otros lugares del país. ¿Alguien más de este lado? Niños, y adelante. Adelante. Seguimos. Muy bien. Pues yo quisiera decirles, ¿es verdad que los libros de texto están implicados con la reforma educativa? Muy bien. No sé si nos puedas decir de tu nombre y de qué escuela eres, sería bueno. Soy Diego Alfonso Martínez López y soy de la escuela Generación 21-22. Está por Poniente 112, Avenida Politécnico. Muy bien. Y si nos puedes decir tu opinión de los actuales libros que tienes, ¿qué te parecen? Pues en los libros de texto de historia me dice mi hermano que nos resumen la historia en general de México. En realidad no nos cuenta la historia en verdad. Muy bien, entonces si quieren dar una opinión, maestro. Bueno, a mí me parece que el niño, ¿cómo dijo que se llama? Diego, que Diego hace una pregunta muy interesante y a partir de una valoración. Yo no soy especialista en la enseñanza de historia. La propuesta que hacen ahora los compañeros que son especialistas es que se ponga en el centro la formación del pensamiento histórico y un sujeto histórico. Es decir, que el niño, como cualquiera de nosotros, nos reconozcamos como parte de la historia para que no veamos el pasado como algo ajeno a nosotros, sino como algo que nos pertenece y desde el cual nos construimos para hacer también el futuro. En esa perspectiva, lo que dice Diego tiene razón en muchos sentidos, porque la pugna en los libros de texto y en otros que no son exactamente los gratuitos, la historia ha sido siempre, como en algún libro dice, contrariamente, la visión de los vencedores, ¿sí? Y desde esa visión de los vencedores, pues se construye lo que desde ahí se considera que debe ser la base para explicar el presente. Muchos dicen, por ejemplo, el mito de los niños héroes, que no hubo tal, como muchos otros mitos del Pípila, etcétera, que han sido construidos como una forma de justificar determinados hechos y determinadas políticas.
obviamente lo que estoy diciendo allí es que efectivamente este libro, como otros más, miren, hago un pequeño paréntesis, allá por 1993-94 los libros se hicieron bajo una modalidad distinta, a través de concursos, y hubo unos compañeros que plantearon unos libros de historia que no les convencieron a las autoridades y los negaron, prácticamente vetaron esos libros porque tenían una visión distinta. Entonces pasa eso. Muchas veces los libros de historia, refiriéndome particularmente a ese, pero otros más, están pensados, voy a repetir, estas no son palabras mías, sino una colega, están pensados para hacerlos a prueba de maestros. ¿Qué quieren decir esto? Que los libros están pensados para que se llenen, se respondan, se contesten y el maestro tenga pocas posibilidades de variar ahí. Aunque sabemos que en la práctica los maestros, y dependiendo de muchas cosas, le hacen un manejo distinto de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los libros, en este momento tenemos un desfase. Un nuevo modelo educativo que va a entrar en vigor hasta 2018 y unos libros de texto que responden a un plan de estudios 2011 en la educación primaria, secundaria, y que se han venido adecuando después del 2011. Entonces hay ahí toda una mezcolanza, ¿no? Pero finalmente respondiendo a eso. ¿Qué pasa? Que hay libros de texto que están hechos nada más para contestar, ¿sí? Y eso lleva a prácticas como abran su libro de español y lo contestan de la página 53 a la 57 y ya. Eso no permite construir conocimiento. Entonces, la invitación es a que hagamos de los libros instrumentos que nos permitan criticarlos y también proponer. Sí tiene implicaciones, como dices, con la reforma educativa, pero pensemos que la reforma educativa, que fue laboral principalmente, se implantó, se impuso en 2013. Los libros se hicieron, el plan de estudios en 2011 y le han hecho adecuaciones a los libros de texto. Habrá que verlo con mayor puntualidad, pero esa es mi opinión, Diego, te felicito. Bueno, quisiera decirles sobre los libros de texto que pasan, realmente se ha reducido su contenido y donde se ha enfatizado más el conocimiento es en español y matemáticas. ¿Qué pasa con las demás áreas del conocimiento? Historia, geografía, civismo, ciencias naturales, se han reducido porque esas no interesan para la economía global que se está impulsando desde hace unos años atrás. Lo que se quiere precisamente de la escuela es que tenga un fin instrumental, operativo, y que los niños salgan, egresen de la educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, con los conocimientos mínimos básicos necesarios. ¿Para qué? Para que cuando entren al mercado de trabajo se encuentren con los conocimientos operarios que requiere el sistema capitalista. Aquí no interesan los profesionistas. Los grandes científicos estarán en otro país, porque está también la división internacional del conocimiento. Y si tú quieres realmente desarrollar tus capacidades, habilidades, destrezas, pues la opción sería irte a una escuela privada, pero élite, porque hay muchas escuelas privadas, patito, que están multiplicándose como hongo en todo el país, ¿no? Entonces, este es el fin utilitario, instrumental, pero también con un sentido
profundamente privatizador de la educación. ¿Por qué? Porque si los libros no satisfacen las necesidades de los niños y de los maestros en el salón de clases, ¿qué va a hacer el maestro para realmente avanzar y profundizar en el conocimiento? Una opción es Internet, y si se dan cuenta, cada vez Internet está cobrando más, está haciendo el negocio. Empezaron por ofrecernos una necesidad en primer momento artificial, pero después, ¿qué va pasando con estas necesidades que nos da el mundo globalizador a través de las grandes tecnologías? Es precisamente crearnos esa necesidad que sustituye y reemplaza la relación maestro-alumno. Entonces, va dirigido hacia la privatización de las tecnologías, pero también va dirigido a que el maestro se vea en la necesidad de comprar otros libros de apoyo que son de editoriales principalmente españolas, como Santillana, entre otras. Entonces se dan cuenta, cuando decimos los maestros y sobre todo los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que lo que se pretende con esta reforma es la privatización, porque la privatización va en muchos sentidos y uno de ellos es precisamente de aniquilar por la vía de los hechos los contenidos programáticos de los libros de texto gratuitos, y con ellos se reemplazan por otras modalidades. Bueno, yo le recomiendo a Diego, estamos en una feria del libro y aquí hay muchas opciones, no sé si ande por ahí Paco Ignacio Taibo, pero él tiene libros, por ejemplo, del cura Hidalgo, donde nos narra de forma muy bella, muy interesante, aspectos de la vida del llamado padre de la patria que no están en el libro de texto. En el libro de texto nada más dice la independencia de México, tal fecha, tales batallas, y qué pasó finalmente con el cura Hidalgo. Pero el cura Hidalgo, por ejemplo, nos narra en ese libro, Paco, era un bailador, le gustaba bailar y hacía tertulias y sabía varias lenguas, sabía lenguas indígenas, y les ayudó, les enseñó a producir el gusano de seda, a producir el vino. Entonces son personajes de carne y hueso que entonces tendríamos que conocer. Ojalá puedas llevarte algunos libros ahora de los que están aquí. Nosotros en nuestras escuelas procuramos que haya más libros aparte del libro de texto. Defendemos el libro de texto porque es una necesidad, pero debe de multiplicarse, debe haber muchos otros más libros de texto, no reducirse como dicen los maestros. Y bueno, el Internet es una herramienta que si la sabemos utilizar, pues nos puede ayudar muchísimo. También los maestros nos estamos enfrentando ya a esta situación donde los niños desde pequeños tienen una habilidad, ya casi no saben todavía hablar, pero pueden perfectamente interactuar con un teléfono de estos que dicen inteligentes. En realidad inteligentes somos los humanos son los que hicimos estos dispositivos. En la escuela debemos de tener acceso también a las computadoras, a las tablets, a la internet, pero por ejemplo aquí en el documento damos algunas cifras que reconoce la propia Secretaría de Educación Pública, donde pues hay un 20% de escuelas en el país que no tienen ni siquiera energía eléctrica. Menos de la mitad tienen computadoras y una cuarta parte nada más tienen acceso a internet. Entonces debemos de seguir en la lucha porque todas las escuelas estén equipadas, tengan el mobiliario necesario, los libros necesarios. Les queremos decir que, por ejemplo, los maestros de Michoacán, de la sección 18, incluso han elaborado sus propios libros de texto que responden más a las necesidades de las comunidades que hay ahí en Michoacán. Esa es una batalla que estamos dando, también crear otros materiales y otras formas de enseñar y de aprender. Y bueno, pues agradecemos mucho a la Brigada para Leer en Libertad. Nos sentimos muy bien que en medio de esta cantidad de ofertas de libros, que ojalá todos nos pudiéramos llevar, en realidad la Brigada muchas veces ha dicho, no es que los mexicanos no lean, los mexicanos leemos.
Yo creo que si preguntamos ahorita quién está leyendo un libro, la mayoría estamos leyendo un libro. Pero fíjense que tenemos un presidente ignorante que cuando le preguntaron cuáles eran 3 libros que le habían impactado, no pasó de decir que la Biblia, ¿no? Que solo era la Biblia. Y bueno, después, indagando, se supo que empezó a leer la Biblia, pero cuando dice no robarás, no mentirás, no matarás, lo cerró, que ahí ya se le hizo aburrido, ¿no? Bueno, eso es un poco un chiste, pero si el presidente es tan ignorante, pues es obvio que no le interesa que haya libros en las escuelas. Los papás y los maestros debemos de luchar porque haya libros en las escuelas, y aquí la Feria del Libro de la Alameda y otras que ha hecho la Brigada para Leer en Libertad, pues nos ayudan mucho. Nosotros hemos adquirido aquí libros para nuestra biblioteca de la escuela. Hace poco la brigada donó 2 bibliotecas para comunidades, una se fue para Chiapas y otra se fue para Oaxaca. Y nos obsequiaron a los maestros de la coordinadora, que teníamos un congreso, cientos de libros, y muchas veces aquí mismo se han obsequiado libros para que todos leamos. Ojalá cuando leamos un libro pues lo compartamos. No tiene también mucho caso que atesoremos muchos libros y se vean bonitos ahí en el librero, pero no los leamos. Los libros son para leerlos. Muchas gracias, Diego, por tu comentario. Y pues finalizamos, si no hubiera ningún otro comentario, ahí por favor, le van a pasar un micrófono. Ah, bueno, el secretario dijo leer, y el otro día hicimos un evento en la plaza de Santo Domingo, nos pusimos a leer y demostramos que los maestros, los niños, los papás, sí sabemos leer. Mis 2 hijos son alumnos que estuvieron en la secundaria anexa a la normal superior, y esa escuela donde van muchos profesores de la normal a dar su servicio, es una escuela muy bonita, y los muchachos allí salen con un gusto por la lectura. Les encanta leer porque se les fomenta mucho. Yo siempre estaré agradecida con todos los maestros de la Benemérita que van a la anexa a trabajar. Es una secundaria que marcó ya para siempre a mis hijos por ese amor a la lectura que les inculcaron, y también a las otras materias. Los profesores de física y de matemáticas también los recuerdo y les doy las gracias a través de ustedes, porque esos maestros que sí sienten la vocación son los que forman a la gente de por vida. Eso se los quiero externar, y yo siempre estaré apoyando a los maestros a través de lo que hicieron con mis hijos. Y quiero decirles que hace falta también difundir un poco más, porque cuando nosotros fuimos de vacaciones a la Costa Grande de Guerrero, vimos que allí estaban los maestros también discutiendo ese proyecto. Entonces creo que hace falta que ustedes ensalcen más en sus presentaciones, que es un proyecto que en todas las comunidades las están discutiendo y están dando sus propuestas, que fue un proyecto a nivel nacional, que desde los puertos, las costas, los valles, las montañas, los maestros estuvieron dándoles sus propuestas, y que eso es algo muy valioso, porque hay maestros que, donde nosotros vimos el auditorio allí en la Costa Grande de Guerrero, estaban muy interesados y participando, y es cosa que otros trabajadores de otros gremios, nada, no les interesa participar en sus cosas. Y quiero decirles también, si ustedes tienen un canal de YouTube o de alguna parte donde estén sacando estas contribuciones que están haciendo a la pedagogía. Yo en el periódico he leído luego a la maestra Tatiana Col, que me parece súper brillante, al maestro Manuel Pérez Rocha también, pero si ustedes tuvieran un canal de YouTube así donde los especialistas puedan estar hablando continuamente de estos temas, aunado con los resolutivos que traen los maestros desde cada pueblo de nuestro país, eso creo que también despertaría mucho el interés de
madres de familia que luego lo único que hacemos es poner el YouTube o poner el internet y en lo que estamos haciendo nuestras cosas lo estamos escuchando. Bueno, les recomendamos en Facebook, estamos como CENTE Educación, Propuesta de Educación Alternativa, CENTE de coordinadora, con K de casa, porque acuérdense que somos del sindicato, pero este sindicato ha sido corrompido. La penúltima, el Bester Gordillo, ahora Juan Díaz de la Torre, se han apropiado de nuestro sindicato. También es una lucha en la que estamos la Coordinadora Nacional de Trabajos de la Educación. Entonces, CENTE Educación Alternativa en Facebook. Como página estamos como CENTE, sección 9, también pueden acceder ahí. Y bueno, por ejemplo, ahorita la maestra Rosario Mondragón transmitió desde su teléfono esta conferencia. Entonces, como Rosario Mondragón, ahí también en YouTube hay varios videos de conferencias en las que hemos estado participando. No sé si alguien, maestro Juan Manuel Rendón, de las anexas a las normales, también en la Benemérita están las primarias anexas, en la normal superior está la secundaria anexa, que además permite experimentación, que permite trabajar otras formas. Y a los papás que estén aquí, pues hay que decir que el ejemplo arrastra. Si nos ven nuestros hijos leyendo, pues se les va a antojar leer también, ¿no? Si nos ven haciendo otras cosas, pues también se les va a antojar. Entonces, pues yo creo que aquí estamos en una feria donde están las ofertas de los libros y escuchábamos que hay que promoverlo. Esta es una feria independiente, no está sufragada por nadie, entonces pues depende de nosotros, de todos nosotros para que continúe. Va a estar toda la semana y bueno, aquí está una lona con la programación, hay también música, hay otras conferencias, otras presentaciones y bueno, pues le agradecemos mucho a la Brigada para Leer en Libertad la invitación en abrirnos estos espacios para poder también estar en contacto con ustedes. Vamos a estar todavía un rato aquí al lado, si hay algún comentario, alguna cosa que quieran, algún dato que nos quieran solicitar, con mucho gusto. Pues muchas gracias a todos, buena tarde.